Bueno, chicas, ¿les parece que empezamos mientras esperamos a que las demás lleguen? Siempre hay tráfico, ¿no? A esta hora. Pero quería darles la bienvenida al módulo de finanzas. Yo sé que es un módulo que a algunas personas les da como un poco de miedo, ¿no? Porque es mucho número y ese estilo de cosas. Pero vamos a entrar en paso a paso y un poco vamos a ir haciendo ejercicios, acostumbrándonos a la teoría. Es bastante teoría, se los advierto desde ya, pero es básicamente acostumbrarse y ir usando esta teoría constantemente. Una vez que la tienen y tienen el Excel, tienen los números, debe ser fácil porque ahí todo se genera automáticamente. Y ahora vamos a ir viendo. Pero les cuento un poco de qué se trata el módulo de hoy día. Hoy día vamos a ver cómo hacer un análisis financiero usando ratios, ¿ya? ¿Y de dónde sacamos la información de estos ratios? Todo va a salir de sus estados financieros. Así que si todavía no han empezado a usar estados financieros, ahorita empezamos, ¿ya? Em, pero también les cuento un poco sobre el módulo. Hola. Entonces el módulo va a ser el primero, lo que les acabo de contar, usando ratios financieros. El segundo, vamos a ver lo que es comprar versus arrendar. El tercero, vamos a ver el TCA y el TEA, que son las tasas de costo efectivo anual y las tasas de efectivo anual. Y por último, vamos a ver lo que es el flujo de caja, ¿no? Y asegurarnos de que estamos haciendo ese proceso correctamente. El tema de hoy día vamos a entrar un repasito sobre los estados financieros. Eh, Más que nada voy a resumir los primeros dos, que son los que más necesitamos para los ratios de hoy. Y luego vamos a usar esa información que hemos visto en los estados financieros para los ratios. ¿Sí? Entonces todo se va a ir conectando hacia el final. ¿Qué tal cómo se sienten sobre este módulo en general? Tipo, ¿usan ratios financieros? ¿No? Usan estados, sí, estados financieros los usan. Flujo de caja usas, ya. Entonces, estado financiero, vamos a repasarlo también para que las demás puedan eh, acostumbrarse también a eso, a esa herramienta. No sé si las del Zoom, cómo se sienten con el tema. Ahí me van contando y voy viendo el chat. Me dice, sale si llega algo, ¿sí? Ya. Entonces empezamos con el repaso, ¿les parece? Entonces, ¿por qué es...? Ahí voy a esconder esto. Listo. Ahora, ¿por qué es tan importante hacer un buen análisis financiero? Bien. Sí, sí. Listo. Entonces, es muy importante porque ahí ves las condiciones económicas y financieras de tu empresa. Y esto incluye todo lo que es la liquidez, la solvencia, cuánta deuda tienes, la eficiencia de tu empresa, el rendimiento y la rentabilidad. Y estos números que vamos a ver hoy día también, los ratios, son cosas que uno les pide normalmente, ¿no? Un banco cuando pides un préstamo para la empresa te va a pedir estos números, ¿no? Entonces también esa importancia sobre cómo usarla fuera de lo personal, ¿no? Ahora, las maneras de hacer estos análisis financieros es leer tus estados financieros y ahí formular tus ratios financieros. Y vamos a hacer esos dos pasos hoy día. También les cuento que estos ratios, estos estados financieros, es algo que las empresas públicas tienen que obligatoriamente poner y mostrar al mundo, ¿ya? Entonces, es bueno usarlo de comparación. Yo sé que las empresas públicas son más grandes, ¿no? Pero lo bueno de los ratios es que son ratios, no son números así grandes, ¿no? Entonces ahí se puede comparar con industria, como también se puede comparar con su propia empresa, ¿sí? Ahí vamos a entrar más en detalle con eso. Ya, entonces vamos a hablar sobre los estados financieros. Hay cuatro. Es el balance general, que es el estado de la situación, el estado de ganancias y pérdidas, que son los estados de resultados, el estado de cambios en el patrimonio neto y el flujo de caja. Entonces, hoy día vamos a darle un repaso muy general
a lo que es el balance general y al estado de ganancias y pérdidas. Y en la última sesión vamos a terminar de hacer el flujo de caja, ¿sí? Entonces, ¿quiénes han usado los 4? Uno de ellos, ¿sí? ¿Cuál? Balance y flujo de caja. Tú dijiste flujo de caja antes, ¿no? Sí, ya. Entonces, así tenemos un mix de lo que han usado todas. Sí, el de patrimonio neto, por eso lo estamos medio que salteando, porque el estado de cambios de patrimonio neto es todo lo que es capital, lo que uno le debe a sus accionistas, ¿no? Entonces, normalmente es cuando ya tienes personas invirtiendo en tu empresa, ¿no? Pero toda esa información, si tienes el balance general, puedes hacer estos 3, básicamente. Vas haciendo uno por uno. Todo se mezcla y todo se junta y todo se colabora, digamos. Ya. Entonces, comencemos con el balance general, que es el primero. ¿Ya? Tiene 3 partes. Estas 3 partes son el activo, el pasivo y el patrimonio. ¿Ya? ¿Y qué significan estas 3 cosas? El activo es lo que tú tienes, ¿no? El pasivo es lo que uno debe a terceros. Esto puede ser a bancos, esto puede ser a proveedores, ¿no? Y el patrimonio es lo que uno le debe a sus accionistas. Ahora, no se confundan, no es solo si otras personas invierten en su empresa. Por ejemplo, si ustedes han puesto plata, ustedes han invertido en su empresa. Eso es parte del patrimonio. Y tú esperas recuperar esa plata que has invertido, ¿no? Aunque sea tu empresa. Se espera recuperar, ¿no? Entonces, como que lo que te debes a ti misma, lo que le debes a otras personas que han invertido en tu empresa. ¿Sí? ¿Se entienden estas 3 partes? ¿Sí? Hasta el momento. Sí, se va acumulando, se va acumulando. Entre más resultados tienes, y esos resultados terminan en el patrimonio. Pero eso lo vamos a ver acá en el balance general. Ahora, lo más importante, voy a cerrar la puerta. Ya. Lo más importante es saber que el activo es igual al pasivo más el patrimonio. Y se darán cuenta por qué. Porque un lado, el activo es lo que uno tiene y el otro lado es lo que uno debe. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si tú inviertes 1.000 soles en tu compañía, eso significa que estás subiendo tu patrimonio por 1.000, pero también estás subiendo tus activos, porque tienes efectivo, tienes caja, ¿no? Y eso es un activo. Entonces, por eso siempre se mantienen igual. 10.000, 1.000, 1.000, ¿no? Entonces siempre se mantiene. ¿Ah? Sí, claro. Pero todo tiene que ser una muestra en unidades monetarias, ¿no? No puedes decir 10 cajas, ¿no? Todo, sí, exacto. ¿Ya? Entonces veamos un ejemplo. La primera parte son los activos, ¿no? Y todo se divide entre activo corriente, activo no corriente, pasivo corriente, pasivo no corriente. ¿Qué significa esto? Corriente significa que lo puedes usar, que es líquido, ¿no? Hasta de 1 año normalmente. Entonces, si tienes una deuda que tienes que pagar en el siguiente año, eso entra en el pasivo corriente, ¿no? Entonces, todo lo que es disponible o pagable, o debes o tienes por el siguiente año, eso está en corriente. No corriente es, por ejemplo, un activo no corriente son, acá tenemos un ejemplo, inmuebles, vehículos, maquinaria, cosas que son muy a largo plazo, ¿no? Que duran mucho tiempo, ¿sí? Y mientras pasa el tiempo vas depreciándolo, todas esas cosas. Pero lo importante es que son las cosas a largo plazo y normalmente no se mueven mucho, ¿no? Sí, se deprecian, se deberían depreciar. Ya, entonces vamos a ver una mirada general a todos estos nombres. En activo corriente tenemos lo que son caja y bancos. Es básicamente la plata que tú tienes disponible, que puedes sacar del banco o que tengas en efectivo y que está ahí listo para gastar, ¿no? Después, facturas por cobrar.
Entonces, personas que te deben a ti, que te hayan comprado y te deben plata. Otras cuentas por cobrar, estas pueden ser otras boletas, ¿no? Otros créditos, existencias, inventarios, ¿no? Tú planeas deshacerte de los inventarios en menos de un año, ¿no? Entonces, por eso es un activo corriente. Entonces, ahí tienen un par de ejemplos de lo que son activos corrientes. Ya vimos lo que son los activos no corrientes y ahora entramos en los pasivos. Los pasivos corrientes pueden ser, por ejemplo, eh, todo lo que son cuentas por pagar. En general, todo lo que uno debe. También esto incluye deudas por pagar al banco, cuentas por pagar a proveedores, todo lo que sea en el lapso del siguiente año. No corriente es lo opuesto, ¿no? Por ejemplo, si tienes un préstamo a largo plazo que uno tiene que pagar en 2 años, ahí lo pones en el pasivo no corriente. ¿Ya? Y por último tenemos el patrimonio. El capital es lo que el accionista es el dueño del capital, ¿no? Entonces, toda la plata que tú estás invirtiendo va ahí. Los resultados acumulados y resultado del ejercicio son básicamente, vas agregando lo que ganas al mes, al año, vas agregando y agregando, agregando ahí. ¿Sí? Entonces, eso es el patrimonio, es lo que tiene la empresa. El patrimonio, la capital, es lo que se le debe al accionista, ¿no? El accionista es dueño básicamente del capital, ¿no? Eso es lo que ellos invierten, eso es lo que ustedes van a pagar, ir pagando a los accionistas, ¿sí? Pero el capital no necesariamente se mueve, puede ser el capital con el que invierte la empresa. Claro. Sí, si no has puesto más plata en la empresa directamente. Si el préstamo, por ejemplo, si el préstamo se está dando mensual, también tan pasivo corriente. Entonces, ahí es como que ahí ya entra lo que es contabilidad, ¿no? Hay diferentes maneras de hacerlo. La manera correcta es, vas poniendo, por ejemplo, si es un préstamo de 3 años. Claro, entonces lo que te debes en el siguiente año lo pones en el corriente y lo que debes en los dos después lo pones en el no corriente, ¿no? Y vas pasándolo y vas pasándolo. Y mientras vas pagando, se va achicando la cuenta del corriente. Ajá, exacto. ¿Sí? ¿Se entiende hasta el Y el no momento? corriente es la deuda acumulada que tengo durante los 2 o 3 años que dura el préstamo. ¿Qué cosa? Perdón. Y el no corriente es el monto de la deuda acumulada entre los 2 o 3 años. Claro, claro, después del año, ¿no? Lo que te queda. Sí, lo que no se año. Sí, exacto. Y el patrimonio de resultados acumulados entonces. Resultados acumulados lo vas a sacar de el estado de ganancias y pérdidas y básicamente es toda la utilidad después de todos los gastos del negocio, ¿ya? ¿Cuánto has ganado en general en todo ese periodo de tiempo? La ganancia de todo. Sí, básicamente. Entonces, o sea, en general, normalmente se hace esto cada año o cada 6 meses. También depende de ustedes, ¿no? De su disponibilidad, si ustedes tienen a un contador o no. Y si no lo tienen, entonces lo más probable es que lo dispersen más para que les dé el tiempo de hacerlo, ¿no? Pero esto es contabilidad básica, es lo más importante de mantener. Especialmente si quieren en el futuro buscar inversionistas, ¿no? Voy a ocultar de nuevo. Ya. Ahora, el estado de ganancias y pérdidas, ¿ya? Muestra si hay pérdidas o ganancias a diferentes niveles, ¿ya? ¿A qué se refiere esto? Es el cálculo de tres cosas, de la utilidad bruta, de la utilidad operativa y la utilidad neta, ¿ya? Entonces, básicamente es cómo vas perdiendo la plata que has ganado en ventas hasta el final, ¿no? Que es la utilidad neta. La utilidad bruta es las ventas menos todos los costos de los bienes vendidos, ¿no? Es el inicial, el básico, no estás teniendo en cuenta todos los otros gastos de la empresa. Solo estás pensando cuánto me costó, por ejemplo, este producto o servicio y a cuánto lo vendí. Esa es mi utilidad bruta, ¿ya? Esa diferencia. La utilidad operativa es la utilidad bruta
menos los gastos de ventas y administrativos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si ustedes alquilan un lugar para hacer las ventas, eso entra como un gasto de venta y administrativo. Si ustedes tienen a una persona encargada, ¿no? Ellos son los que manejan la tienda, su salario es parte de esos gastos administrativos. ¿Sí? ¿Se entiende? Son todos los otros gastos, básicamente. Y ahí cuando entramos en la utilidad neta, son esos gastos chiquitos que uno no se da cuenta, ¿no? Entonces, es la utilidad operativa menos los intereses, los impuestos y la depreciación. ¿Ya? Esas cosas que normalmente uno ni piensa, ¿no? Se nos va. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta o alguna cosa que ustedes no saben qué es, ¿no? ¿Saben qué es la depreciación? ¿Sí? Ya. Vamos a ver, en el chat hay algo, ¿vale? ¿No? No, Samantha dice que no sabe qué es. Ah, ya. Entonces la depreciación es, por ejemplo, yo invertí en esta laptop, ya está bien viejita, yo compré esta laptop en el 2017, al final del 2017, ¿ya? Y está con las justas durando, ¿ya? Por eso tengo la cámara extra, yo voy agregándole cosas. Pero digamos que esta laptop me costó, digamos, 2000 soles, ¿no? Y yo esperaba que durara 5 años, ¿no? Yo sé que ha durado más, pero yo esperaba que durara 5 años, digamos. Eh, entonces yo en el 2017, si tuviera una empresa y esto fuera una compra de la empresa, pongo mi activo, tengo una laptop de 2000 soles, ¿ya? La depreciación es cuánto valor pierde con el tiempo. Entonces, si dura 5 años, eso significa que pierde 400 soles al año de valor, ¿no? ¿Y por qué es esto? ¿Por qué es tan importante la depreciación? Porque uno tiene que ir pensando en cuándo comprar el siguiente laptop, la siguiente laptop, ¿no? Entonces, que no te caiga de la nada de que no he ahorrado esos 2000 soles, ¿no? Para mi siguiente laptop. Ya. Entonces, básicamente vas quitando También 400. sirve cuando quieres vender tu... Claro, cuando quieres vender tu negocio, mi laptop ya no vale 2000 soles. O sea, nadie me lo va a comprar a 2000 soles, ¿no? Entonces, sí, o sea, si esto lo uso para el negocio, o tal vez imagínate que yo tengo un servicio de computación, ¿no? Entonces, obviamente, tengo muchas laptops, ¿no? Pero el valor del negocio no se define por los activos que tienes, se define por la ganancia proyectada que tienes por el Sí, futuro, y eso lo descuentas, y el valor del negocio es lo que va a generar en el futuro, al lado presente. claro, No es el valor de la mesa, la silla, no. Claro, cuando tasas la empresa, por ejemplo, para hacer una fusión, si ves, oye, ¿cuánto tienes, por ejemplo, en la, o cuánto vale? Ujú. A la hora que pasas la, para hacer fusiones sobre todo. Sí, Cuando vas a entonces correr. justo las de Zoom, para que escuchen, lo que estamos comentando es cómo se valoriza una empresa, que ya es otro tema totalmente, ¿no? Pero el valor de una empresa, cuando uno lo vende o cuando uno vende acciones, es basado en cuánto vas a vender en el futuro. Y hacen un cálculo largo y hacen, o sea, es, sí, es un montón de cosas, es básicamente las ventas proyectadas para el resto de la vida de esta empresa, ¿no? Entonces, por eso ven como negocios como Apple que vale trillones, pero no es que tengan trillones en el banco, ¿no? O sea, es porque ellos esperan, tipo, en el resto de su vida empresarial, vender trillones. Y hay una tabla de depreciación, o sea, para saber cuánto tiempo tenemos que calcular los objetivos de la carros, máquinas. O sea, la depreciación, dices, o la valoración del... O sea, ¿en cuánto tiempo tenemos que, por ejemplo, comenzar Ah, ya. Entonces, hay como benchmarks de cada cosa que uno compra, ¿no? Entonces, el carro, puedes buscar depreciación promedio de un carro y te va a salir, pierde como 3% al año, ¿no? Una cosa así, y vas manejando con eso.
Y si te dura más, buenazo. Si te dura menos, ya pues, te vas a tener que comprar otro, ¿no? Entonces, todas esas cosas entran en lo que son los estados. Ya, a ver si no. Siguiente. Entonces vamos a ver un ejemplo de lo que es un estado de ganancias y pérdidas. Es exactamente lo que hemos visto antes. Ventas menos costo de ventas es igual a la utilidad bruta. La utilidad bruta menos los gastos de administración y los gastos de venta es la utilidad operativa. Y la utilidad operativa menos los otros ingresos y los otros gastos es la utilidad neta. ¿Sí? ¿Se entiende? Este es más simple que el de activo, pasivo, patrimonio, ¿no? Todo eso. Pero sí, es súper importante esta información, ¿sí? Otros ingresos serían, por ejemplo, procesos de herramientas. Por ejemplo, si otros ingresos podría ser, por ejemplo, si tú, por ejemplo, si yo compré este piso, ¿no? Este último piso y yo le estoy prestando a ustedes este cuarto de acá, ¿no? Y entonces me estoy ganando una platita extra. Eso es otro ingreso que no es de mi negocio. Yo no me dedico a alquilar lugares, pero no es mi negocio principal, pero es una platita extra que va a mi piso, que es, ¿no? Parte de mi negocio. Ya. Y un préstamo entonces bajo qué rubro. Normalmente en otros gastos. Sí, no es necesario, tipo, es todo lo que son, justo acá sale, intereses, impuestos, depreciación, todo eso son otros gastos. ¿Ya? Y les cuento que estos estados también pueden ustedes adaptarlo, no tienen que seguir una regla específica, con tal de que sigan este procedimiento. Si quieren, en vez de poner otros ingresos, otros gastos, pueden poner intereses, impuestos, pueden poner todo, ¿no? Y no combinarlo en uno. Depende de ustedes, ¿no? Pero con tal de que sea el mismo procedimiento para llegar a la utilidad neta, todo bien. ¿Ya? Ahora, 10 minutos. No. Bueno, ahora entramos al análisis de los estados financieros. ¿Por qué hemos repasado estos dos? Porque vamos a usar toda la información de estos dos estados financieros para encontrar los ratios. ¿Sí? Entonces, vamos con ay, ¿por qué es, por qué es importante los ratios financieros? ¿Sí? Entonces, ¿qué hacen? Permiten el seguimiento y gestión de los resultados. ¿Y a qué se refiere eso? Ustedes van a ver diferentes áreas de lo que es lo financiero, la liquidez, la rentabilidad, la deuda, la eficiencia de la empresa. ¿Sí? Es lo mismo que comenté al comienzo. Ahora, los ratios, todos van a ser calculados, todos los que les estamos dando, van a encontrar la información en sus estados financieros. ¿Sí? Entonces no tienen que buscar en otro lado, con tal de que tengan eso, van a poder usar los ratios. ¿Sí? Ahora, ¿para qué lo usan? Una vez que tienes un número, ¿qué significa 2.5? ¿Con qué lo comparo? ¿No? Normalmente se puede comparar, como les comentaba, con empresas parecidas o el rubro, más o menos qué es lo que se espera. Si yo vendo ropa, busco cuál es el promedio de ese ratio en la empresa de retail, tipo en general, en el rubro de retail. Pero también, como es tan difícil comparar, porque hay de diferentes tamaños, hay de diferentes estilos, uno vende solo online, uno vende presencial, todas esas cosas, la mejor cosa que uno puede hacer es compararse con uno mismo, ¿sí? Entonces, ustedes van a tener ratios cada año, si es que ustedes tienen estados financieros cada año, ¿no? Entonces solo miran el del año pasado y dicen, he mejorado, empeorado, ¿no? Entonces, esa es la mejor manera de verlo. Pero igual les voy a dar como una sugerencia de qué números deben tener más o menos, ¿no? Para no estar totalmente en el lugar incorrecto. Ya. Entonces, vamos a entrar en... uy, vamos a ver 4 tipos de ratios. Los primeros son los ratios de liquidez, ¿ya? Y ahora vamos a mostrar 3 ratios de liquidez.
que son el primero, el capital de trabajo. Esto técnicamente no es un ratio, es un número entero. Sí, entonces empezamos, es el único, no se preocupen, ¿ya? Pero es un comienzo. Qué es el capital de trabajo? Es el activo corriente menos tu pasivo corriente. ¿Y para qué se usa? En- ¿Ah? Sí, o sea, si puedes cubrir tu deuda corriente, básicamente. O sea, si tienes un capital de trabajo positivo, significa de que puedes cubrir todas tus deudas corrientes con lo que tienes en activos corrientes. ¿Ya? Entonces, ¿por qué corrientes? Porque es lo que puedes vender rápido, lo que puedes pagar rápido, ¿no? Que es lo urgente, básicamente. ¿Ya? Entonces, acá muestran un capital de trabajo de $37,350. ¿Qué interpretación tiene? La empresa tiene esa cantidad de dinero, de capital, de trabajo disponible, luego de pagar todas sus obligaciones asumidas. ¿Sí? Entonces, eso es básicamente lo que les quedaría si es que tiene que pagar todo de uno, ¿no? En ese instante. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la conclusión? La empresa puede cumplir con sus obligaciones, incluso hay un excedente que les permite seguir operando. Así que están tranquilos, no hay ningún problema ahí. ¿Ya? Ese es el primero. El segundo es el ratio de capital de trabajo. Ahora, ¿qué es esto? Es súper parecido porque se usa la misma información. Es el activo corriente entre el pasivo corriente, ¿no? Ahora, ¿por qué se usa esto en vez del otro? Depende de ustedes, la verdad, si quieren tener un número entero o si quieren tener un ratio, ¿no? Un montón de empresas usan ratios a veces para no dar información tal vez que sea sensible, ¿no? Entonces es una buena razón por la que pueden usar ratios, ¿sí? Entonces muestra la misma información, pero es en forma de ratio y muestra cuántas unidades monetarias se tiene en los activos para cubrir a los pasivos corrientes. Entonces, ¿cómo se lee? Vamos a leerlo, ¿sí? Tenemos acá 2.38. ¿Eso qué significa? Que la empresa cuenta con $2.38 por cada dólar de deuda, ¿ya? Es básicamente de que tienen más activos que deuda, básicamente, ¿sí? Entonces, conclusión, están en capacidad de pagar más del doble de las deudas, ¿no? En corto plazo, ¿sí? Así que todo va bien. Acá les doy unos benchmarks. Igual, toda la presentación, como siempre, se los vamos a mandar, porque yo sé que es bastante información, ¿ya? Entonces, si es más de 2, va súper bien, ¿no? Porque tienes más del doble de activos para cubrir todas tus deudas. Si vas menos de 1, ahí ya estás en riesgo. ¿Por qué? Porque tienes menos activos que deudas, ¿no? Tienes menos activos que pasivos. Si vendieras todos tus activos, no vas a poder cubrir tu deuda por completo, ¿sí? Entonces acá es cuando dices, uy, qué miedo, acá estás bien, ¿sí? Ya. El último ratio de liquidez es la prueba ácida, ¿ya? ¿Por qué? Porque esta es como la prueba de que, porque antes estamos viendo activos corrientes entre pasivos corrientes, ¿no? En este le estamos quitando al activo corriente el inventario, porque tú dices, voy a ver cuánto de mi deuda puedo cubrir sin tener que vender mis inventarios, ¿no? Porque no se olviden que los inventarios son un activo corriente y uno no quiere venderlos si quiere seguir operando, ¿no? Entonces, básicamente es el activo corriente menos inventarios entre el pasivo corriente, ¿sí? Y en este caso tenemos 0.52, ¿ya? Entonces es muy similar al anterior, pero sin el querer vender tus inventarios para cubrir tus pasivos, digamos. Es una manera de verlo, ¿sí? Entonces, ¿cómo leemos esto? Obviamente no vamos a esperar un 2 como el anterior, ¿no? Porque ya estás quitando bastante de aquí. Está. ¿Ya? Ah, ya, bueno. Estás quitando bastante de tus inventarios, así que es bien difícil de que sea súper alto tu ratio, ¿no?
Entonces, si tienes más de uno, estás tranquilo, estás sólido, ¿no? ¿Por qué? Porque puedes cubrir toda tu deuda sin tener que vender tu inventario. ¿Listo? Es básicamente la manera de verlo. Entonces, estás bien posicionada para enfrentar todas tus obligaciones, tus deudas. Ahora, si es uno, estás aceptable. Si es menos de uno, estás un poco en riesgo. ¿Sí? Entonces, en el caso de ellos, o quien sea que son, están en riesgo, ¿no? ¿Por qué? Porque están mucho menos que uno, está casi 0.5. Entonces, ¿cómo se lee? Se tiene 0.52 centavos, bueno, 0.52 dólares por cada dólar de deuda, ¿no? No es mucho. Entonces, dice que estamos en capacidad de pagar el 52% de las deudas sin tener que vender los inventarios. ¿Sí? ¿Vieron la gran diferencia entre la prueba cívica que tiene 0.52 y la anterior que tenían 2.38? Significa que la mayoría de sus activos era su inventario, que puede ser normal en muchos casos. ¿Sí? Ya. De nuevo, me cubre. ¿Eso rápido se saca manual o no? La verdad que como ustedes prefieran, pero mensual es súper seguido. Es mucho trabajo hacer un estado financiero cada mes, ¿no? Es bastante. Recomiendan hacerlo anual. Lo, especialmente lo anual es lo que uno da al mundo si es que ellos quieren esa información, ¿no? Es el anual. Pueden hacerlo en menos, pueden hacerlo tipo cada 5 años, no sé. Pero lo recomendable, yo diría máximo un año. Puede ser cada 6 meses, también me parece razonable. ¿Sí? Ya. Entonces, los ratios de rentabilidad, ya terminamos con los de liquidez. Ahora, los ratios de rentabilidad son básicamente lo que ya más o menos se conoce, ¿no? Se usa lo que uno gana sobre cuánto vende, todos esos de que si vale la pena, si estás ganando con lo que estás vendiendo, ¿no? Considerando todos los costos. Entonces, el primero es el margen bruto, ¿ya? El margen bruto es la utilidad bruta, que, ¿se acuerdan de qué es la utilidad bruta? Sí, exacto. Es el primero que uno calcula en el estado de ganancias y pérdidas, ¿ya? Que es el- las ventas menos el costo de ventas por los productos, ¿no? Entonces, la utilidad bruta entre las ventas. Entonces, normalmente se tiene un porcentaje relativamente alto en este, porque no estás considerando todos los costos, solo estás considerando el de los productos, ¿no? Ya. Ups. Ya. Entonces, acá les enseño unos benchmarks. Si tienes más del 50%, estás bien, estás excelente. Significa que los costos son menos de la mitad de lo que estás ganando en general, los costos del producto, ¿no? Entonces, en este ejemplo en particular, tiene 25%. Es regular, más o menos. ¿Sí? Entonces, sí, no le queda mucho porque ahora van a quitarle más y más y más por otros costos y no les va a quedar nada de lo que vendieron, ¿no? Entonces, la interpretación de este ejemplo en particular, a la empresa le queda 25% de las ventas luego de descontar el costo directo de la producción, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que uno debe hacer? Tienes que evaluar si este 25% es suficiente para cubrir el resto de los costos, ¿sí? Ahora entramos en más detalle. Súper similar, margen operativo. Es lo mismo, pero en vez de la utilidad bruta, es la utilidad operativa. ¿Sí? Entonces ya le estás quitando más costos, ¿no? Entonces, cada vez se reduce más y más el porcentaje. ¿Ya? Entonces, esto refleja todo lo que es tu utilidad. Luego de descontarle lo que es a las ventas, el costo de ventas y los gastos operativos. ¿Ya? Les he dicho que hoy día es bastante teoría. Sí, pero sí, está bien. ¿Sí? Ya. Igual me avisan si tienen cualquier otra pregunta, me van contando. ¿Sí?
Bueno, Ya. porque igual sugerimos es que después ustedes agarren toda esa información y la lean, ¿no? De nuevo. Ya con sus propios estados financieros. Si quieren, vuelvan a ver el video, vuelvan a ver el PowerPoint, vuelvan a, ¿no? Revisar todo, porque esto es súper útil, ¿no? Para el futuro, ¿no? Es algo que para ahorita todas las empresas deberían tener, ¿sí? Ya. Entonces, el margen operativo, estábamos viendo en este caso, tiene un 14%. En los benchmarks generales tenemos de que mayor de 20% es excelente, de 10 a 20% es bueno y menos de 5% es bajo. Así que están en bueno, están tranquilos, ¿no? Entonces les queda 14% de las ventas, luego de descontar estos dos costos, ¿no? El costo de ventas y los gastos operativos, ¿sí? Entonces tienen que evaluar si el 14% es suficiente para cubrir los últimos costos, ¿no? Que son todo lo que son los impuestos, los intereses, no paran, no para. Último, margen neto. Es lo mismo, solo que en vez de utilidad bruta y la utilidad, perdón, operativa, está la utilidad neta, ¿sí? Entonces es la utilidad neta entre las ventas. Acá es donde es como el último paso. Están tranquilas, porque ya pasaron todo, y si todavía tienen un porcentaje positivo, significa que tienen una buena utilidad que les queda, ¿no? Así que ahí es cuando pueden respirar. Si tienen más de 20%, increíble, buenazo, ¿no? Si tienen menos de 5%, está bajito. Cuando quieras usar esa plata para reinvertir, no te va a quedar mucha utilidad, cosas así, ¿no? Entonces, manténganlo así en un número saludable de como 5 a 20%, digamos. Yo diría 10 a 20% mejor, ¿no? Entonces eso es como un margen saludable. Conclusión, los accionistas deben evaluar si esta utilidad es satisfactoria. ¿Sí? Es solo ver y decir, la deberíamos mejorar, fácil, cambiamos la manera de vender, cambiamos la manera de producir, ¿no? Para hacer estos cambios de la utilidad. También depende del momento en el que estén, si siguen empezando, obviamente, son más Sí. Sí, por eso. Ajá. Claro, entonces, uy, esa es otra cosa. Les quería como dar como un ejercicio mental de que cómo cambiarían los ratios por cada rubro, ¿no? Por ejemplo, yo sé que me estoy yendo muy atrás, pero en la prueba ácida, si hay compañías que tienen mucho más inventarios que otros. Entonces, en la prueba ácida, ¿a quién le va a ir mejor? ¿A una compañía de software o a un retail? A software le va a ir mejor, claro, porque tienen inventarios mucho más chicos, ¿no? Y tienen muchos activos que son intangibles, que no se necesitan tanta plata, ¿no? Sí. Igual a ver, les voy a enseñar otro. Por ejemplo, el margen, primero, el margen bruto a una empresa que vende muchísimo volumen, un montón de cosas baratijas, por ejemplo, el margen bruto va a ser bastante menor. Exacto. Realmente lo que hay es por volumen. Sí, entonces para las de Zoom, el margen bruto de una compañía que vende cosas muy baratitas va a ser mucho menor que, por ejemplo, una empresa de lujo, que el margen es mucho más grande, ¿no? Dudo que ese polo de, no sé, de Gucci, en verdad les cueste hacerlo a $1000. Lo que se hace Gucci está más abajo que en marketing, entonces tu margen operativo ahí sí baja más que de Gucci. ¿Entiendes? Sí. Sí, pero ya. No, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Ya, entonces ahí están. Sí, sí. Bueno, falta. Casi nos vamos el break antes. Sí. Sí, ¿no? Ya. Ya, ¿todo bien? Hay bastantes, hay bastantes. Sí, les vamos a dar al final un Excel con el que pueden usar de base para practicar.
¿Ya? Entonces ese va a ser el ejercicio de hoy. Ya les voy a dar así un hint. Ya. Ahora, los dos que siguen son muy comunes en la industria, el ROA y el ROE, ¿ya? El ROA es el rendimiento sobre la inversión o rendimiento sobre los activos, ¿ya? Por eso ROA, ¿sí? Ya. Entonces la utilidad neta dividido entre el activo es el ROA. ¿Qué significa esto? Significa cuánto tipo, si tu activo te genera utilidad, ¿no? Es eso, básicamente. Si tu activo te genera utilidad, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en este caso, tienen una utilidad neta de 7.775 y tienen un total de activos de 185.130, ¿ya? Entonces, ¿cuánto el activo le genera? 4% de utilidad, ¿ya? Ahora, ¿qué significa más o menos los benchmarks? Si es más de 10%, excelente. Si es de 5 a 10, aceptable. Si es menos de 5, bajo. ¿Ya? De nuevo, esto es muy general, depende de la industria. Si tú eres una industria de manufactura, tienes muchísimos activos. Entonces tu activo va a ser enorme. Entonces ahí tu ROA va a ser más bajo, ¿no? Entonces cosas así tienen que pensar, ¿no? Tipo, en qué casos pueden ir cambiando. Ya. Hay que evaluar si estos activos podrían usarse de otra manera. Si lo ven muy bajo en comparación a otros años, o muy bajo en comparación a su misma industria, a otras empresas de su industria, significa que podrían usarlo de otra manera ese activo, ¿no? Tal vez puede generar mayor rentabilidad siendo usado diferente, ¿no? Por ejemplo, eh, si tienen una oficina, ¿no? Y eso es parte de los activos, y ven todos los activos y dicen, bueno, a mi oficina voy una vez a la semana, tal vez mejor, ¿no? Solo ir, cambiar mi contrato a que vaya una vez a la semana, ahí me ahorro tanto, ¿no? Entonces ahí vas viendo cómo usar tus activos. Ya, rendimiento sobre el capital o el patrimonio, ROE, ¿ya? Esto es la utilidad neta dividida entre el patrimonio. Entonces es igual que la ROA, solo que en vez de dividirlo por activo, uno lo divide por patrimonio. ¿Sí? ¿Y qué significa esto? Tú invertiste 10.000 soles, digamos, en tu empresa. ¿Cuánto retorno recibiste? Es eso. ¿Cuánta utilidad generó tu inversión? Eso es básicamente. Entonces, ¿por qué se usa bastante? Porque dices, mira, si tú inviertes en mi empresa, hasta ahora mi ROE es de 10%, ¿no? Está muy decente, vas a recibir un retorno de inversión de 10%, ¿no? Digamos algo así, se usa de esa manera. Ya, entonces, en este caso tienen 28%, está súper, súper alto, ¿no? Excelente. ¿Ah? Eso sería como el ROI. Sí, ¿no? Sí, es lo mismo. Es lo mismo. Return on investment, el ROI. Creo que cambió por el lenguaje. Sí. Ya. Entonces, la conclusión, hay que evaluar si el dinero invertido podría generar mayor rentabilidad en otro negocio o instrumento financiero. ¿Sí? Lo que pasa es que el ROI también lo puedes medir de un proyecto en particular. Sí. Entonces, si vas a invertir en una máquina, puedes medir el return on investment de esa máquina, cuando te va a generar esa máquina. Por eso, y eso de equity, de la inversión en la empresa total. ¿Hay otro como proyecto? Puede ser por proyecto. Sí, puede ser como proyecto, puede ser la inversión en un activo en particular, por ejemplo. Para las de Zoom justo estamos hablando de que si este ROE, que es Return on Equity, es lo mismo que el ROI, que es el Return on Investment. El ROI se puede usar para muchísimas cosas, se puede usar para un proyecto en particular, se puede usar para la compra, como Jimé dijo, de una maquinaria, ¿no? Pero el Return on Equity, el ROE, es sobre la empresa total, no es como por proyecto, ¿no?
Entonces, sí, se calcula muy parecido. ¿Habías levantado la mano, Ale? ¿No? Ya, todo bien. Listo. Ahora entramos a los ratios de deuda. ¿Los hago ahorita o así? Tipo, son dos nomás. Y ahí break y terminamos con los últimos ratios. ¿Ya? Entonces, los ratios de deuda son, bueno, como dicen, es como medir la deuda que tiene la empresa. ¿Sí? Entonces, el primero, que se llama el ratio de deuda, es la deuda dividida por el activo. ¿Sí? Entonces, es bien similar al que vimos anteriormente, que era el activo dividido por el pasivo. Es súper, súper parecido. ¿Sí? Ya. Pues acá sale 0,71. Ya. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Cómo se interpreta? Si es menor a 0,3 o el 30%, no estás usando mucha deuda, ¿no? A eso se refiere con apalancamiento. En cuanto te dependes de la deuda, cuánto estás usando esa deuda, ¿no? Entonces, en este caso, la empresa se financia principalmente con capital, no con deuda, y tiene una exposición limitada al riesgo financiero. Entonces, entre más alto tu ratio de deuda, más riesgo tienes de que si algo pasa por una razón, ¿no? Tienes riesgo financiero de no poder pagar tu deuda, ¿no? Entonces, eso es básicamente cómo se ve. Entonces, en el caso del 71% está bastante alto, ¿no? Entonces, la dependencia en financiamiento a través de deuda es muy alta y esta empresa puede tener riesgos, ¿sí? Última y break, ¿ya? El ratio de apalancamiento. Entonces, es muy parecido, pero en vez de dividirlo por los activos, Una más, porque me está saliendo. ya, ya. Entonces, el ratio de apalancamiento es la deuda entre el patrimonio. Entonces, como verán, en comparación, una es deuda entre activo, otra es deuda entre patrimonio. ¿Sí? Entonces, como verán, todos estos ratios tienen fórmulas igualitas, solo que cambias uno arriba, uno abajo, ¿no? Entonces, una vez que tienes esa información, es súper fácil de calcular. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esto? Identificas el nivel de endeudamiento que tiene la empresa respecto al patrimonio, ¿sí? Entonces, ¿cuántos recursos de terceros versus cuántos recursos que son utilizados en la empresa, ¿no? El capital y esas cosas. Entonces, si es menor a 0,5 o 50%, la empresa utiliza más capital propio que deuda, ¿no? Entonces, tiene una implicación súper parecida a la anterior, ¿no? Sí, súper parecida. Entonces, básicamente es viendo qué tanto riesgo tiene tu empresa, ¿no? Riesgo financiero. Entonces, en el caso de acá, tenemos 4,77. Es altísimo, ¿no? Es como 477%. ¿No? Es súper alto. Entonces, eso significa que tienes un alto apalancamiento y que la empresa tiene mucho más deuda que patrimonio. No se olviden que el patrimonio incluye lo que ustedes han invertido, sus resultados, ¿no? Entonces, si tus resultados están súper bajos, significa que no puedes cubrir tu deuda, ¿no? Entonces, ahí está. Así se analiza este. Y en ese caso, por ejemplo, si lo sabes superar, ¿qué medida debería tomar? Una empresa cuando tiene la deuda súper alta, primero puedes refinanciar, ¿no? Eso si ya estás en un extremo de que ya no te da más con la deuda, tienes que ver una manera de refinanciar y negociar con los bancos. O sea, sí se puede, ¿no? Pero es así el último recurso, ¿Y ¿no? cómo se va de bajo? Cuando se da de baja, cuando está en bancarrota totalmente. No, para nada. No es conveniente estar en bancarrota, para nada. No, sí. Entonces, en esos casos, cuando es igual que cuando tú sacas una deuda, sacas un préstamo para tu casa. Si es que nunca pagas el préstamo, ¿quiénes son los dueños de la casa? El banco. Chao, te fuiste, ellos venden la casa, ¿no?
Entonces es bien parecido con la empresa. Cuando no pagas y no pagas y no pagas, ahí después tú tienes que vender tus activos, tienes que hacer todas estas cosas y básicamente te quedas sin empresa, ¿no? Que no va a pasar, no se preocupen, ustedes tranquilas, que es bien extremo esa situación, ¿sí? Entonces, eh, el resto de tu, yo dije lo de renegociar con los bancos y todas esas cosas. También otras maneras es, bueno, intentar ganar más plata, que suena muy así obvio, pero puede ser, por ejemplo, tal vez cerrar algunas tiendas y enfocarte en la que gana más plata, ¿no? Y ahí pones tu foco 100% en eso. O tal vez promocionar más en línea para que vengan más clientes, ¿no? Cosas así que son ya, ¿no? Estás buscando plata por otros lados. También puedes buscar capital de, no sé, otras personas que quieran familiares, que no te pidan intereses. Sí, que inviertan en tu empresa, eso es una inversión, ¿no? No es como que te regalan plata, pero es mejor ahí apoyarte de ese capital que del banco, ¿no? La deuda de banco. Entonces, esas son un par de cositas que uno puede hacer para bajar sus ratios de deuda, ¿sí? Ya. Bueno, no sé si Jimena ya está, creo que no. No, entonces voy a seguir, ¿ya? Igual, esta es la última sección. Hemos visto de liquidez, hemos visto de rentabilidad, hemos visto de deuda, ¿no? Creo que hemos visto uno más, pero no me acuerdo cuál era, y ratos de gestión, ¿ya? Entonces, ¿qué son los ratos de gestión? ¿Cómo manejar para mejorar una situación financiera? Entonces, este es el análisis ya como, ¿qué es lo que me está haciendo mal en la empresa? ¿Qué parte? ¿No? Entonces, acá tienen, es bastante, esta parte me gusta bastante, porque a mí me parece súper interesante y es algo que uno no ve normalmente en las empresas, ¿sí? La primera es la rotación de cuentas por cobrar. ¿Qué es esto? Básicamente calculas cuántas veces estás cobrando todas tus cuentas al año, ¿ya? Entonces, en este ejemplo, ventas entre cuentas por cobrar, todas tus ventas entre las cuentas que tienes pendientes es 22.44, ¿ya? Y si quieres verlo por días, puedes o hacer la misma división pero al revés, ¿no? Y multiplicarlo por 360 o solo 360 entre 22.44 y te va a salir 16.04 días. ¿Qué significa eso? Que cada 16 días cobras todas tus cuentas por cobrar, ¿sí? Entonces, entre más eh, chiquito sea esto, significa mejor, porque estás cobrando bien rápido. Si se demora muchísimo, es porque no te están pagando, ¿no? De nuevo, también depende por industria, ¿no? Hay industrias que tienen cuentas mucho más grandes que se demoran en pagar, ¿no? Entonces, sí, cambia por industria. Entonces, la conclusión, en este caso, es, este número es útil si se analiza con la rotación de cuentas por pagar. Entonces, tenemos las cuentas por cobrar. Después, uno de los últimos es las ventas por pagar, por pagar, las cuentas por pagar. Una consulta. ¿Sí? Hay algunas empresas que, por ejemplo, si tú quieres entrar a trabajar con ellos, te dicen, ya está bien, pero nosotros te pagamos en 45 días. Sí, O es el un mes. caso. ¿No? Pero uno tiene que limitar esas cosas. Si todos tus clientes te van a pagar en 45 días, ahí se complica, porque tienes que tú pagar las personas que han hecho tus productos, ¿no? Tienes que pagar todas estas cosas. Por algo es difícil estirarlo, no todo el mundo dice, ah, ya, estíralo todo lo que quieras, ¿no? Págame cuando quieras, no, porque tú también tienes cuentas por pagar, También puedes ¿no? asegurar tu cartera. También puedes asegurar la cartera de cuentas por cobrar. Algunas empresas. O sea, si por ejemplo, en el caso de mi empresa, por ejemplo, en Biblioteca, donde trabajo, aseguramos nuestras cuentas por cobrar, pero no te aseguran todas las cuentas. O sea, como que tienes, no sé,
500.000 por cobrar, con empresas constituidas obviamente, como que tengan tope, entonces estén como que un poco, te pueden asegurar la mitad o el 100%, por si acaso. Sí, por si acaso no te cobran, no te pagan, ¿no? Ajá, sí, se puede, es un mecanismo. Sobre todo en retail, pero Sí. creo que fácil venden a cualquier empresa, depende de tu... Bueno, lo que comentaba Brenda acá para el resumen es que hay aseguradoras de cuentas por cobrar, ¿no? Entonces, estos normalmente son compañías mucho más grandes, ¿no? Que tienen miles en cuentas por cobrar y entonces bancos les aseguran, ¿no? O hay aseguradoras en general. No estoy segura de los montos, de repente también como, o sea, como es un servicio financiero, de Ujú. repente sí por rato, es fácil menos, porque es más pequeña. Claro, pero ganan, o sea, ellos depende de cuánto es que el riesgo de que no les Sí, paguen, sí, según eso ¿no? te cubren o no. Entonces, si tú tienes muchísima plata de cuentas por cobrar y, eh, y contratas una aseguradora y ellos chequean tus clientes y dicen, estos no han pagado un sol en su vida, te van a cobrar muchísimo o ni siquiera te van a dar el servicio, ¿no? Porque ellos solo quieren cubrir por si acaso, en el peor de los casos, ¿no? Pero si el peor de los casos es todos tus clientes, Y no. ellos te cobran un porcentaje, ¿no? Sí, te cobran un porcentaje, normalmente. Bueno. Que está de moda el factoring, ¿no? ¿Mm? Una pregunta medio básica. Pero ¿por qué 360 y no 365? Ay, no sé. Sí, no sé. Fácil ha sido un error del tipeo. No. Normalmente en cuentas siempre manejas 160 días. Y cuando es en meses, manejas 30 días. No 28 porque es el mes de febrero, sino 30. Ahí está. Bueno. Entonces siempre se usa 360 y 30 días de mes. Ahora, una pregunta. ¿Sí? Tengo amigos que la han decidido con su negocio. No veo que haya cambio. O sea, ¿en qué momento va a poder hacer? ¿En qué momento uno ya debe de considerar ya no seguir más con el negocio? O sea, ¿qué indicadores tenemos que tener para... Bueno, es normal que cuando uno empieza su negocio, estos ratios no sean de lo más saludables. Pero uno tiene que ver un cambio positivo, ¿no? Si en un año estás igual, en el siguiente estás peor, ¿no? Tú tienes que hacer cambios para hacer un cambio positivo en tus ratios, ¿no? Entonces ahí, por eso es bueno compararlo año por año. Si estás así en bajada o nada se mueve, no está saliendo bien tu empresa, ¿no? ¿Cuánto vale la pena seguir invirtiendo? Especialmente entre más tiempo, más inviertes, más inviertes, más inviertes. Por ejemplo, si en 3 años tú sigues así, o en 5 años, porque ya sigues intentando, no hay un indicador. No, como, o sea, al menos que estés en bancarrota y tu banco te coma vivo, no depende de ti realmente. Pero claro, no es la mejor opción seguir haciéndolo por 15 años y no llegando a nada saludable, ¿no? Financieramente. Ya. Sí, pero hay también algo extraño, ¿no? Está una empresa leal en rojo, quiere decir que salió de tu bolsillo. ¿Todo lo pagaste o quién lo pagó? O sea, depende, ¿no? Puede ser una combinación. Claro, puedes sacar mucho préstamo y ahora, ¿quién es el dueño? Es el banco. Incluso hay empresas que se han cerrado y no les han pagado a sus trabajadores. Sí, no, hay casos muy extremos. Bueno, chicas, cerramos al toque con los ratios y nos vamos a nuestro break, que ya son las 8:10. Ya, entonces ya vimos las cuentas por cobrar, ¿sí? La rotación. Ahora, rotación de inventarios. Muy parecido es el costo de ventas entre los inventarios, ¿ya? ¿Qué significa esto? Es cuántas veces, tipo, cuánto tiempo se ha quedado en tu inventario los productos, ¿ya? ¿Por qué? Porque el costo de ventas es exactamente lo que te costó el producto. Por eso lo comparamos con eso. Entonces, si tu costo de ventas es 176.700, significa que has vendido
en inventario esa cantidad, ¿no? Ha salido de inventario esto exacto. Por eso no usamos utilidad, ¿no? Porque estamos comparando costo de ventas con inventario, ¿ya? Que es un comparar. Es lo mismo que decir 1000 productos entre 100, ¿no? Tipo, si no lo ves monetariamente, ¿por qué? Porque deben ser más o menos el mismo costo por producto, ¿sí? Inventario, 50.250. Entonces, esto significa que cada año tu inventario rota 3 veces, ¿ya? 3.52. O, en otras palabras, cada 102 días rotas tu inventario. Ahora, ¿esto es bueno, esto es malo? ¿Qué significa? Depende de su empresa. Si ustedes son una empresa que vende alimentos, tú no quieres quedarte con los alimentos 150 días, ¿no? Tú quieres rotarlo lo más rápido posible, ¿no? Entonces también depende de eso. Sigue apareciendo cada vez que entra alguien. Ahí está. Ya. Entonces, ahí está la última. ¿No es la última? 3 de 4. Sí, ya. Entonces quedan 2. Pero la última es como una combinación de estas 3, ¿ya? Entonces la tercera es la rotación de cuentas por pagar. Súper similar a la de cuentas por cobrar. Es las compras divididas por las cuentas por pagar. ¿Sí? Las ventas. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la rotación? 7.07. ¿Qué significa esto? Que tus cuentas por pagar han rotado 7 veces en un año. ¿Y qué significa eso? Que has llegado a pagar tus deudas 7 veces en el año, ¿no? O, claro, deudas, cuentas por pagar en particular, ¿ya? ¿Ah? A proveedores, claro, ¿sí? Entonces, cada vez que rotas es 50 más o menos días, ¿no? Si lo calculas por día. Ahora, conclusión? Si comparamos este ratio con las cuentas por cobrar, que es 16 días, vemos que el primero, las cuentas por pagar, es mayor, con lo cual estamos cobrando más rápido de lo que estamos pagando. Eso es bueno, ¿no? Entonces, por eso esto me parece tan chévere, porque estas comparaciones son súper importantes. ¿Qué tan rápido estás recibiendo plata y qué tan rápido estás pagando? Si estás recibiendo más rápido de lo que estás pagando, vas bien, ¿no? Porque ahí estás recibiendo más. Pero si es al revés, ahí dices, uy, tengo que cobrar más rápido, ¿no? Entonces ahí puedes renegociar y decir, en vez de pagarme en 40 días, me puedes pagar en 30, vemos cómo hacemos, ¿no? Ya. Entonces, el ciclo del dinero es usando estos 3 ratios que hemos visto anteriormente, que son la rotación de cuentas por cobrar, la rotación de inventarios y la rotación de cuentas por pagar. ¿Ya? Y es la rotación de cuentas por cobrar más la rotación de los inventarios menos la rotación de cuentas por pagar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estos digamos que son los positivos, entre más mejor. Digo, si tu rotación de cuentas por cobrar es más chiquito, mejor, porque te está llegando la plata más rápido. Si tu rotación de inventarios es más chiquito, mejor, porque estás deshaciéndote tu inventario rápido. Pero si tu rotación de cuentas por pagar es muy chiquito, es porque tienes que pagar muy rápido, ¿no? Y prefieres pagar lo más lento posible. Es como ¿quieres cobrarlo más rápido? ¿Quieres pagar lo más lento posible? ¿Sí? Entonces, más, menos, y te sale tu ciclo de dinero, ¿ya? Entonces, ¿qué significa? En promedio transcurren 67 días entre que se invierte el dinero, o sea, en inventarios, en las compras, y se cobran las ventas, ¿ya? Entre que inviertes, ¿no? Y entre que te pagan. Eso es más o menos el ciclo de dinero. A ver. Ya, entonces la evaluación debe ser hecha en el contexto de su industria, como les he dicho antes. Esto cambia dependiendo de cuánto cuestan sus inventarios, qué tan rápido normalmente te pagan en esa industria, todas esas cosas. Pero un ciclo de dinero negativo es bueno, ¿ya? Entonces significa que la empresa logra vender el inventario y cobrar
sus clientes antes de que siquiera pagar a sus proveedores, ¿no? Así que eso es un poco de cómo verlo. Pero no es que haya un rango, como hemos visto en las anteriores, un rango bueno, un rango malo, depende de su industria. ¿Sí? Ahora sí, break. Ahora sí. Ya, así que las chicas de Zoom, voy a ver si tienen una pregunta y me escriben. Y si es que no, ahí igual hay un break de, te voy a decir 10, hasta las 8:30. ¿Sí? ¿Podría volver a rotación de inventarios? ¿Este? Ahí está, sí. ¿Sí?
Hola a todas, en unos minutos empezamos, ¿sí? Así que queden atentas, ya están entrando las demás, así que ahorita empiezo, ¿sí? Estén atentas.
tus fans. Hola chicas, un saludo desde aquí. Me siento así como, ¿no? Acá estoy atrás, por si acaso, escuchando todo. Sí, así que ya regresamos. Voy a compartir pantalla. Ya, ¿qué tal chicas? ¿Disfrutaron del cafecito? Ahora lo único que queda, ya no tengo que hablar tanto, es el ejercicio práctico. ¿Sí? Déjame ver si... Sí, acá están. Todo bien. Ya. Ejercicio práctico, ¿cuál es? Se les va a mandar un Excel en el que pueden abrirlo en Excel, como también pueden ponerlo en Google Drive y abrirlo ahí. Es un Excel que te enseña dos maneras de mostrar los estados financieros, ¿sí? Ustedes eligen el que ustedes prefieran y hay dos plantillas y ustedes eligen cuál usar, ¿no? Entonces lo bueno es tener los ejemplos y ahí comparas con lo que tú estás llenando. Entonces la idea acá es que ustedes se tomen el tiempo de ir llenando este Excel. Si es que no han traído su laptop acá, pueden ir anotando ciertas cosas a mano, no tienen que hacer todo el cálculo, ¿no? Porque a veces toma tiempo. Pero ahí está. Sí. ¿O prefieres hacerlo live? ¿Ah? Voy a enseñarlo live antes, para mejor. Sí, entonces les voy a enseñar el Excel también. Pero, claro, la idea es que ustedes sepan cómo usar el Excel y sepan cómo ir llenándolo, ¿sí? Y ahí pueden ir compartiéndonos qué han visto hasta el momento. Lo bueno de este Excel es que calcula automáticamente todos los ratios, si es que lo completas totalmente, ahí te calcula todo. Y la idea es poder hacer un análisis de año tras año, ¿no? Entonces, eso es un poquito sobre lo que vamos a ver ahorita. Así que les voy a enseñar el Excel y Ale, si lo puedes mandar al grupo, ¿sí? Ya, perfecto. Así que voy a compartir el Excel. Ya. Entonces acá tienen el Excel. Entonces, como verán, tienen el modelo 1, el modelo 2, la plantilla 1, la plantilla 2. Los dos tienen la misma información, tipo el modelo 1 y el modelo 2 tienen exactamente la misma información, solo que es visualizada de una manera diferente. Por ejemplo, yo en la universidad estaba acostumbrada al modelo 2. ¿Por qué? Porque tenías los activos en un lado y los pasivos y patrimonio en otro. Porque tienen que ser igual, total, tiene que ser lo mismo. ¿Sí? No se olviden que activo es igual a pasivo más patrimonio. Entonces, por eso lo veíamos así en la universidad, pero también se puede ver de una manera más como vertical. Y acá también está el estado de ganancias y pérdidas. Entonces, súper simple, ahí está toda la información y acá están las plantillas. Entonces, las plantillas están en blanco, lo que ustedes tienen que llenar, ¿no? Van llenando, ustedes elijan el año que quieran llenar, puede ser el 2023, 2024, pero como no hemos sacado el 2024, puede ser 2022, 2023, ¿no? Ustedes elijan y hasta pueden ir jalando para que la fórmula siga jalándose, ¿no? Para seguir usando el mismo Excel. Entonces sí, ahí tienen todos los activos corrientes, los activos no corrientes, los pasivos corrientes, los pasivos no corrientes, etcétera, etcétera. Hola. Ya. Y lo mismo con el estado de ganancias y pérdidas. ¿Sí? Entonces ventas, costo de ventas, ahí tiene la utilidad bruta, etcétera, etcétera. Entonces veamos en el modelo los ratios financieros. Como verán, acá han puesto como conclusiones al lado, ¿no? Entonces ahí también les puede dar una idea de qué significan estos ratios, ¿no? Entonces, por ejemplo, el capital de trabajo en unidades monetarias ha incrementado, ¿no? Entonces ahí van bien. Después, el margen bruto ha bajado, pero muy ligeramente. Entonces, ahí están esos cambios. Me parece que... Ya. Entonces, eso es un poquito de cómo funciona este Excel.
No sé si queremos hacer como un voluntario, un ejemplo de ustedes. No sé si tienen sus... Ahí está, estoy viendo. No, no en la cabeza, pero tal vez tienen acceso a sus estados financieros o llenamos uno inventado. Inventado. ¿Qué les parece al chat? ¿Hay alguien ahí que quiera, que tiene su estado financiero a mano? Inventado. Una persona ha respondido. Inventado. Ya. Entonces, a ver, ¿qué empresa quieren hacer? Inventada. De- La mayoría acá vende productos, ¿no? Sí. Ya, venta de polos. Que se llame, no sé. A ver, ya, venta de polos. Ya. Ahora tenemos, digamos, el año 2022 y 2023. ¿Ya? ¿Cuánto vendieron en el 2022, digamos? Inventado. 50.000. Y en el 2023 mejoró o empeoró. Ustedes decidan su fe. Empeoró. ¿Por cuánto? Qué malas. ¿Cuánto? 40.000. Ya. El costo de ventas. 35% más o. Ya, un 35% de 50. Más o. Ahí voy a ponerle 20.000, ¿les parece? Eso ya es un 40%, digamos. Y en este, digamos 15.000. ¿Ya? Porque vendiste menos, entonces te costó menos vender, ¿no? Perdiste menos inventario. Gastos de administración. Acá tienen que poner negativo, disculpen. Ahí está. Tienen que ponerle negativo. Cuando haces tus costos, Mm. haces tu cuadro de costos, lo pones primero no, costo de venta, después los gastos generales, serían los gastos administrativos, ¿cierto? Estos acá, Sí. los gastos de administración, gastos de venta. Serían los gastos generales. Sí, o sea, los de, por ejemplo, renta de tu punto de venta, claro, alquiler de tu punto de venta, sueldos de tus trabajadores, ¿no? Está bien, entonces, Ajá. ¿Ah? está bien, entonces, por ejemplo, colocarle un porcentaje del costo de venta. También Así, o sea, es totalmente depende de ustedes. Por ejemplo, si ustedes saben que y no ha cambiado su costo de venta, por ejemplo, siempre tienen que comprar, por ejemplo, su jarrón de miel, estoy usando a ti de ejemplo, su jarrón de miel, siempre lo compran a 5 soles, ¿ya? Y lo venden a 20, ¿no? Entonces saben que tu costo de ventas es un 25% de tus ventas totales, ¿no? Entonces, si ahí tienes la opción, si quieres hacer, por ejemplo, igual a negativo 0.25 por la venta, ¿no? Y te sale automáticamente. sí, o sea, porque yo personalmente lo que hago es saco los costos los costos de venta y los gastos administrativos que puedo tener un porcentaje similar a los costos de venta. Porque una empresa muy chiquita es un poco complicado, pero calcular cuánto le corresponde a cada producto, tus gastos generales, como un porcentaje. Sí, pero esto es el total, es todo, no es por producto, ¿no? Entonces, ahí debería facilitarte, ¿no? Estos costos totales, ¿no? No, claro, esos son tus costos totales, que no son los costos de venta, no es por producto, ¿ya? Entonces, ¿sí? ¿Y qué pasa si, por ejemplo, tu frasco de vidrio Mm, eh, tuvo un costo siempre el mismo durante los 6 meses? ujú.
pero de ahí hubo problemas con la empresa que hace los vídeos Y cambia. y sube. Ya, entonces miren, por ejemplo, ¿Promedio? no, porque no, lo que tú pagaste en el 2022 no cambia porque subió el precio en el 2024, ¿no? Tú mantienes lo que ya tenías, ¿no? Porque esto es histórico, ¿no? Ustedes no van prediciendo, ¿no? Ustedes no hacen el estado de ganancias del 2027, ¿no? Es todo lo que ya pasó. ¿Sí? Ahí voy. Bueno, para terminar esta, entonces, proyectar, pero lo que estamos haciendo acá es lo anterior. claro. Entonces, si es que cambió en el 2023 tu costo de ventas y ha subido el precio por ejemplo, el envase de vidrio, y ahora es un 30%, ahí le ponen el 30%. Y lo van jalando. Y siguen jalándolo para el 2024. Así se jala, agarrando la esquinita y va jalando así. Y automáticamente esa fórmula se copia. ¿Ya? Entonces, si acá pongo 30.000 en el 2024, ahí automáticamente me sale. ¿Sí? Ya, pero yo me refiero si eso todo pasa en el mismo año. Ah, si en el mismo año cambia, Claro, si ahí al sí inicio tienes, fue un 25, pero después fue un 30. claro, entonces ahí tienes que hacer como la diferencia, la suma. Entonces, si de enero a abril eran, eran 5 soles por envase, pero de mayo a diciembre eran 6 soles por envase, entonces ahí calculas tu costo de ventas de enero a abril y ahí después tu costo de ventas de mayo a diciembre y lo sumas juntos, ¿sí? Porque es real, o sea, no es cálculo así estimado más o menos, esto es lo que ustedes han pagado, ¿no? Entonces, si hacen un promedio o algo así, ahí pueden haber detalles que no estén, ¿no? Entonces, sí. ¿Cuál es la pregunta del chat? El costo de venta sería igual a los costos variables más los costos fijos. Es muy parecido, ¿no? Porque el costo de venta es el costo de tu producto. Por ejemplo, si estás vendiendo un producto como la miel, ahí tienes tu jarrón de miel. Tu costo de ventas es la cantidad de envases de vidrio, la cantidad de miel, ¿no? Tú compras tus baldes de miel, tú compras tus jarrones de vidrio y eso sube, mientras más vendes o más compras, más costo de ventas tienes, ¿no? Entonces sí se puede ver como el costo variable y los costos fijos, por ejemplo, la renta, ¿no? Pero no son 100% fijos, porque ahí puedes tal vez contratar a más personas en ciertos meses, ¿no? Ese tipo de cosas pueden variar. Así que no es necesariamente así, costo fijo, costo variable, pero es parecido, es bien parecido. Ya, ahí Selena se tiene que retirar, qué pena, ya. Eh, Ahora, gastos de administración, ahí vamos agregando esas dos. Podemos poner un número aleatorio, como por ejemplo 3.000, ya. Y ahí voy a hacer lo mismo en los dos. ¿Ya? Y gastos de venta también, ¿ya? Digamos, solo para ir ya recibiendo resultados. Ahí automáticamente te calcula tu utilidad operativa, ¿sí? Y siguen haciendo eso, otros ingresos. Imagínate que gano 300 en mi cuenta de banco, me dan intereses de 300 soles ese año, ¿no? Súper interés, pero... Y aquí ya, por ejemplo, un pedacito de la tienda, Ajá, la empresa. claro. Entonces ahí hay otros ingresos, otros gastos. Voy a hacer parecido. Ya. Y ahí ya terminaste tu estado de ganancias y pérdidas. Ese es, digamos, el más fácil, ¿no? El estado de ganancias y pérdidas. ¿Sí? Ahora, de nuevo, esto es también, ustedes lo pueden personalizar, ¿no? Si ustedes quieren acá, en otros gastos, decir, asegurarse de que no se olviden de que es intereses, interés, impuestos, ¿no? Y ahí puedes especificar lo más que quieras, puedes agregar filas, ¿no? Con tal de asegurarse que las fórmulas todo vayan bien, ¿sí? Así que ahí tienen esas opciones. Ahora, balance general.
Yo voy a usar la plantilla 2 también para que ustedes puedan ver todo de una, ¿ya? Entonces, acá es un poco más complicado porque normalmente se basa de años anteriores, ¿no? Lo que te queda del año 2021 es con lo que empiezas en el año 2022, ¿no? Y vas acumulando y acumulando, ¿sí? Esto es totalmente histórico. Pero digamos, tal vez no me va a salir la mate, pero veremos. Si tienen en caja en bancos más o menos aproximado, bueno, ¿ah? 20.000, ¿ya? Así que ahí tienen, y acá, digamos que tienes, bueno, vamos a hacer el año 2021 primero. Ya, facturas por cobrar. 30.000. 30.000, lo dicen por experiencia, suenan traumadas. Otras cuentas por cobrar. 10, ya. Inventarios. ¿Están traumadas con los inventarios también? ¿O 40? A veces pasa, a veces pasa. Entonces verán que su total de activo debe estar en 100.000. Bonito número. Ahí bien fácil de calcular. Vamos a asegurarnos de que el pasivo y el patrimonio sumen a ese 100.000. ¿Sí? Y también les voy a dar una explicación de cómo las cosas se mueven con el tiempo. ¿Sí? Entonces, digamos, tributos por pagar, ya, 5.000. Sueldos, ustedes pagan 10.000. Facturas por pagar, 20.000. Otras cuentas por pagar, otros 10.000. Ahí tienen pasivo corriente, 45.000. Préstamos por pagar, digamos que no tienen mucha deuda, ahí está 5.000. Y ahí capital, ahí ponen, digamos, a ver, ¿qué cosa? Ah, sí. Ya. Ya, como verán, automáticamente está asegurándose de que tu pasivo y patrimonio sea igual que tu activo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si tengo, en vez de acá 10.000, tengo 20.000, automáticamente calcula una manera de que llegue a 100.000. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estos dos tienen que ser iguales. ¿Ya? ¿Y cómo funciona eso? Porque tus resultados acumulados de lo que tienes en tus estados de ganancias y pérdidas, en tus activos, todas esas cosas se acumulan acá. ¿Sí? Entonces ahí tienes eso. Si pongo 10.000 acá, ahí ves que tus resultados acumulados bajan, ¿no? Entonces automáticamente se encuentra eso. Entonces, ¿dónde está? Ah, ya. Y el resultado del ejercicio lo toma del estado de ganancias y pérdidas. ¿Sí? Solo que como he usado las plantillas diferentes, ahí están. Ahora, ¿cómo se ven los movimientos? Solo he llenado un año. ¿Por qué? Porque les quiero enseñar cómo se ven los movimientos así súper rápido, contabilidad, tipo primera clase de contabilidad, así súper rápido. Es, por ejemplo, si tú inviertes 10.000 soles, tu capital sube 10.000, pero también tu caja sube 10.000. Y por eso se mantiene igual, ¿no? Entonces así, todo se equilibra, este lado con este lado. Si compras también se pone inventario. Claro, entonces, por ejemplo, eh, si por ejemplo tú pides un préstamo, eso sube mucho tu plata, pero también sube tus pasivos, tus deudas. Entonces igual, equilibrio, ¿no? Si vendes algo, cualquier cosa, pierdes inventario, ganas, por ejemplo, caja o tal vez tienes cuentas por cobrar, ¿no? Pierdes inventario y tus resultados van acá. Entonces,
ahí tienes la caja, las cuentas por cobrar, cualquiera de los dos. Los inventarios, ahí son tus costos de venta y tus ventas. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí automáticamente salen los resultados. Así que todo tiene que estar balanceado. ¿Sí? Así que eso es un poquito de cómo se usa esto de acá. No sé si tienen preguntas por el Zoom. ¿Se me escuchó? ¿Todo bien? Las plantillas, sí, se les compartió las plantillas por el WhatsApp, pero también por el Zoom. Así que ahí pueden encontrarlo. ¿Alguna pregunta hasta ahora, chicas? ¿No? Vamos a ver los ratios bueno, solo tenemos un año. Pero digamos ahí hay algunos divididos por cero porque no he puesto el estado de ganancias y pérdidas. Lo voy a copiar. Ya. Entonces ahí está, total. Solo tenemos el 2022 porque no completamos el 2023 el estado financiero, ¿no? Pero ahí puedes ver el 2022. Tienes todos tus ratios calculados. Entonces, con tal de que llenen esos dos estados, ahí van a sacar toda la información necesaria, ¿no? Entonces, tienen un capital de trabajo positivo, eso es bueno, ¿no? La prueba ácida es mayor a 1, lo está yendo bien, ¿no? Todas estas cosas, ahí el margen bruto, 75%, altísimo. Nos ha ligado esta empresa, nos ha ido bien, nuestra empresa inventada. Ajá, ahí está. Así que esto es general. Lo que quiero que practiquen, tipo, ahí se les va a mandar el video, se les va a mandar el PowerPoint y se les va a mandar el Excel. Y lo más importante con esto es que no se queden acá, ¿no? Que ustedes practiquen, vayan viendo cómo, ¿no? Tal vez de años anteriores, revisen que tienen sus números bien, ¿no? Todas esas cosas. Así que asegúrense de que ahí van practicando, ¿sí? Hay mucho que aprender por finanzas, entonces hemos cubierto muchísimo en muy poco tiempo, pero espero que eso les haya ayudado. Creo que eso es todo. Para el mes a mes no, o sea, puedes hacerlo, pero es recomendable hacerlo año por año. Ujú. No, eso se hace totalmente separado. Es separado. Sí. Es el registro de ventas, sí. Preguntaban si había una plantilla de mes a mes, pero este es un registro anual y el registro de ventas es más el mes a mes. A veces tengo que así traducir acá al Zoom. Un PET. Ah, sí, sí, sí. Sí, es mensual eso. Sí. Ahí está. Prueba ácida. Anaís es uno de los indicadores que vimos hoy día. Entonces ahí están todos los indicadores. Ale volvió a mandar eso. ¿Se escuchó todo bien? Listo. Entonces, eso es todo por hoy. Ah, foto. Siempre me olvido. Sí. Ya, chicas, foto. Prendan sus camaritas. Ya. Vengan ustedes acá. Oh, ya. Sí, poquititas. Ah, tú tienes que estar en la foto. Debería ponerme la cámara. Yo siempre la pongo acá, ¿Sí? porque igual sales, o sea, Sí. igual, De las dos. claro, Doble yo. sí, sí, doble tú.
su... Ah, ya, avísame. Sí, sonrían. Hay fotógrafo profesional acá, por favor. 1, 2, 3. Perdón, no estaba bien. Ahora sí, ahora sí. Una, dos. Vamos a dar el proyector en la cara, ¿no? Un poquito a ti, un poquito a ti. Sí. Poquito, pero- En el ojo un poco. del ojo. Sí. Ya. Y ahora sí. Una, dos. Ahora vamos con el teléfono. Listo. Con los teléfonos. Ah, con los teléfonos, con los teléfonos. No se vayan, no se vayan. Nada más. Nada más. Ahí ya les mandaremos todas las fotos, chicos. A ver, son listos todos. ¿Ya? Ahora Ya sí. estamos, ahora sí, las dejo libres. La próxima, que es Muchas online, porque vamos a gracias. ver justamente retorno sobre inversión. Chao, chicas, chao a Para que todas. sepan Ahí les analizar. mandamos el video y todo. Para que Chao. sepan analizar